Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Estamos de vuelta en esta entrevista y en este capítulo con Darío Morales. Darío Morales es el director de estudios de Acera, en un tema tan importante como son las energías renovables y el rol principal que van a tener en estos próximos años con tanta inversión para poder descarbonizar y el compromiso que tiene Chile. Darío, yo te dejé plantear una pregunta y hablamos ya y entendimos todo el contexto, lo importante que son las energías renovables, que es el único camino que tenemos como Chile, pero ahora, ¿cómo la educación técnica profesional puede aprovechar esto? Porque finalmente es una oportunidad. Estamos hablando de miles de millones de dólares en inversión, donde se va a necesitar también mucha gente, no tan solo para hacer operación de estas plantas o de estas fuentes de energía, pero también hay otras cosas que encadenan también cuando existen estas instalaciones y estas inversiones. No solamente son los procesos de instalación, de inversión, sino qué es lo que va a pasar también en su entorno. Cuéntanos ahí cuál es tu visión del rol de la educación técnica. Bueno, yo creo que una de las gracias de la tecnologías renovables y de la energía renovable en particular es que desde la perspectiva de la formación del capital humano que requieren, es una industria que requiere un capital humano con un relativo nivel de sofisticación. Lo que hemos visto en el desarrollo de la energía renovable a comienzos, ¿cierto? En el año 2002 se instaló el primer proyecto en Aysén y luego en 2007 en la zona central, en Canela, proyecto eólico. Es que en ese momento no existían en Chile las capacidades, por ejemplo, para hacer el monitoreo del recurso eólico o el monitoreo del recurso solar. ¿Dónde estaba la energía eólica? ¿Dónde estaba la energía solar? Intuitivamente, por supuesto, en el norte hay energía solar, bueno, pero ¿cuánto? ¿Cuánta energía hay ahí que yo pueda explotar y transformar en energía eléctrica y analizarla de una manera adecuada como para yo poder invertir cientos de millones de dólares en una planta para producir energía eléctrica? ¿Cómo yo tengo que diseñar las fundaciones de una torre eólica, de una turbina eólica? ¿Qué tipo de equipamiento necesito para, qué tipo de grúa necesito para levantar las turbinas y ponerla arriba del mástil? ¿Qué tipo de camiones necesito para transportarlas desde el puerto, para bajar las aspas desde el puerto, transportarlas al lugar? ¿Qué tipo de caminos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en la cadena de valor de la construcción de la energía renovable, van apareciendo distintos niveles de expertise, ¿cierto? Y que van más allá de lo clásico, del ingeniero, del abogado, etcétera. Aparece también el conductor especializado del camión, el operador especializado de la grúa, aquella persona que es capaz de ir e instalar las estaciones de medición de manera adecuada, quien es capaz de certificar que los instrumentos que se están utilizando entreguen las medidas correctas para que posteriormente el banco después logre confiar en esos datos y confiar en que el proyecto va a producir la energía que tiene que producir para poder financiarlo. Comenzamos a ver una nueva expertise que se requiere en los temas de evaluación ambiental. A mí me tocó desarrollar proyectos solares en el norte y tenía que contratar servicios de arqueología para poder revisar los terrenos donde se iban a instalar las plantas fotovoltaicas y ver que ese terreno no tuviera valor arqueológico. No tuviera algún sitio arqueológico. Temas de paisajes relacionados con el turismo, la biodiversidad, la migración de aves, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comienzan a aparecer una serie de expertise que va mucho más allá de la ingeniería eléctrica,
o del derecho, que son o de la ingeniería civil, ¿cierto?, que se desarrollaban en las centrales hidráulicas, que eran las profesiones tradicionales que uno veía en el sector de energía. Ujú. Y comienza a ampliarse entonces el impacto de las energías renovables en la cadena productiva. Cuando uno, por ejemplo, compara lo que está pasando en el sector energía con respecto a otros sectores, uno ve que el sector energía tiene una alta, está formado por trabajadores de alta productividad. Por ejemplo, yo diría que el 42% por lo menos de los trabajadores del sector energía tienen algún tipo de educación terciaria, ¿cierto? Perfecto. Con respecto a aproximadamente un 30% de los trabajadores promedio a nivel nacional en toda la industria que tienen educación terciaria. Entonces tenemos trabajadores que son más, un poco más especializados. Y Calificado por con ejemplo, esta pulsación. especialización dice, a ver, aproximadamente un 30% de los trabajadores del sector de energía son operarios de algún tipo de maquinaria, ¿ah? Que de alguna forma muestra un nivel de especialización mayor. Un 10 o un 12% de los trabajadores del sector son técnicos y profesionales de nivel medio o superior. Bueno, Entonces, si tratamos de llevar eso a números, si pensamos que en los 13.000 megawatts de potencia instalada hemos, de manera directa, empleado a más de 13.000 personas, ¿ah? Y queremos construir 22.000, queremos duplicar la capacidad instalada, es decir, vamos a necesitar por lo menos sobre 20 o 30.000 nuevos empleos tirados directamente por el sector de energía renovable en los próximos 5 años. claro. Y un 10% de eso, por lo menos, de esos empleos están a nivel 10-15%, están a nivel técnico profesional o de alguna calificación La superior. oportunidad es ahora, y no solamente la característica de la educación técnica es que tienen trayectorias formativas, entran a nivel, por ejemplo, técnico, en un centro de formación técnica, están 2 años, después siguen teniendo una trayectoria a los institutos profesionales, existe mucha educación continua, donde estas instituciones se han preocupado también, porque están muy cerca de las empresas, de poder ir actualizando. Y tengo otra pregunta ahí, porque lo hemos visto en la industria minera, con algunos centros de formación técnica, que en esta conexión con la industria y con las industrias mineras, tienen también acceso a nuevas tecnologías, como la industria 4.0 aplicada a la minería. En el caso de la industria renovable, ¿también está cercana a la transformación digital o ya per se viene con eso dentro de la instalación? Yo diría que, a ver, a mi juicio, si hay una industria que es intrínsecamente digitalizable, es la industria de la energía. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente la única diferencia entre la industria digital y la industria de la energía es la cantidad de electrones que andan dando vueltas. Los principios físicos que hay son los mismos y se conocen desde hace más de 100 años atrás, ¿ah? Cuando uno pensamos, y todo lo que hemos conversado en temas de energía renovable, ahora lo estamos pensando y lo hemos hablado, y yo he cometido ese sesgo, ¿cierto? Porque empezamos a hablar de los 21.000 millones de dólares, las plantas de generación de gran escala. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos avanzando en la cadena de valor de la energía eléctrica hacia el consumidor final? Nos encontramos con oportunidades para la generación distribuida. La generación distribuida cambia el paradigma del sector de energía completamente. El paradigma del sector de energía dice que la energía se produce en las grandes plantas y las redes llevan esa energía de manera unidireccional hasta el consumidor final. Claro. Y los flujos de plata van al revés. Desde el Claro. consumidor final Hacia la grande. Claro. La generación distribuida rompe ese paradigma, porque implica que el consumidor final también puede generar. Y como genera, también puede recibir ingresos por esa generación, ¿cierto? Entonces, ahí aparecen oportunidades para la generación distribuida de mediana escala y la generación distribuida de pequeña escala, los techos solares y otras aplicaciones de esa naturaleza. Después yo tengo que agregar las oportunidades que aparecen
derivados de la electromovilidad. Cuando tengamos todos nosotros, ojalá en algún tiempo no muy lejano, todos nuestros autos eléctricos estacionados en la casa en la noche, en el fondo lo que vamos a tener es una gran mega batería con energía almacenada distribuida a toda la ciudad, y eso puede prestar servicios de continuidad de suministro, ¿cierto? Cuando se caigan haya un temporal y se caiga una línea, bueno, el sistema de almacenamiento puede aportar también, y eso implica que todos esos flujos de energía que antes estas redes estaban diseñadas para moverla en una dirección, hoy día van a tener que estar, o en el futuro, de estar diseñadas para moverla en múltiples direcciones. Hace algunos años atrás estas redes estaban diseñadas para que 2, 3, 4, 10, 15 personas controlaran la red completa. Hoy día vamos a tener miles de personas o actores interactuando al mismo tiempo en una red eléctrica. Y eso es imposible hacerlo y gestionarlo de manera eficiente y eficaz si no es con inteligencia artificial, con monitorización, con digitalización, con actuadores, etc. Y no le hemos agregado todavía el paso superior, que es lo que se está viendo en otros países desarrollados, que son los sistemas multienergéticos, porque hoy día en Chile tenemos separado sistema eléctrico del calefacción y del gas y del agua. Hay en otros países ahí está integrado. Están integrados, incluso están en la misma empresa. Entonces, cuando uno habla de redes inteligentes, no está hablando solamente de una red inteligente de energía eléctrica, sino que también está hablando de una red inteligente de gas, una red inteligente de agua, y donde tú integras todos los servicios de una ciudad. Si eso además, como a través de la electromovilidad, lo vinculas con el transporte, ya estás hablando que va a requerir toda esta revolución derivada de la transición energética de una integración digital completa. Y ahí es donde ya entramos al concepto que es más amplio que la red inteligente, que es el concepto de ciudad inteligente. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces, de hecho, estuvimos conversando la semana pasada con Gloria Moya, que ha estado trabajando hace muchos años también este concepto de ciudad inteligente a través de Corfo en región metropolitana, que no tiene que ver solamente con los temas digitales, sino con la sustentabilidad, también con los aspectos sociales, es como que todo se combina dentro de este territorio, digamos. Absolutamente. Y la cantidad de información que hay que procesar, la cantidad de decisiones que hay que tomar, es sencillamente imposible que sean hechas de manera análoga o que sea hecha por un operador manual. Tiene que ser hecho por un operador digital. Y eso además te impone un desafío que además está bastante de moda ahora, que es el desafío de la ciberseguridad. Claro. Que entonces, hemos visto estos últimos días que ha sido un tema complejo, porque claro, ahora estamos viendo que la cantidad de datos que uno tiene y que se pueden realmente disponer en otros lados es importante. O sea, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, toda la cadena que puede ver, la forma paradigmática distinta que vamos a tener ahora con el tema de la energía, a toda la educación técnica profesional puede tener un rol fundamental, porque acá, y siempre lo hemos discutido, los ingenieros no resolvemos la problemática que hay en el día a día, entonces podemos hacer buenos diseños, etcétera, pero finalmente los que están en primera línea son la educación técnica. Entonces es súper importante también dar este mensaje. Aunque no creas, Darío, nos quedan 5 minutos. Wow. 5 minutos, así de rápido, muy entretenida esta conversación. Pero yo quiero que sacaste un poquitito en términos del tema que hemos conversado hoy día y que nos deje un poquitito tu visión o un mensaje a la educación técnica, no solamente en el aspecto energético. Tú has podido trabajar también, estuviste en distintos ámbitos y te has relacionado con la educación técnica profesional. Y en general, ¿cuál es tu mensaje que le das a aquellos que nos están escuchando, a aquellos que le estás mostrando y que nos mostraste hoy día todo este gran desafío que tiene Chile? Y cuál es ese mensaje que les va a quedar de Darío Morales. Chuta, yo creo que, a ver, estamos, a mi juicio, siento que estamos en un momento muy importante del desarrollo y de la forma en que como
humanidad vamos a plantear el desarrollo de nuestros próximos 20, 30 años. La concepción, la conciencia en torno a la sustentabilidad, los impactos ambientales que tenemos hoy día, no es la misma que teníamos hace 15 años atrás. Además, ha cambiado algo que es fundamental. Hace 10, 15 años atrás, la sustentabilidad era algo para los hippies, por decirlo de una manera, extremando el argumento, ¿cierto? Que simplemente era caro y que algunos podían darse el lujo. Hoy día la visión es completamente distinta. Es que, primero, no es un lujo. Segundo, es una necesidad. Tercero, es más barato. Cuarto, es estratégicamente razonable avanzar en una estrategia de sustentabilidad, tanto de la perspectiva social, económica, pero también geopolítica, lo estamos viendo en Europa, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y quinto, todo eso se resume en un tremendo, tremendo desafío y oportunidad donde nadie se puede restar y nadie se puede quedar fuera de esa oportunidad. Y hay muchas oportunidades que probablemente nosotros no vemos porque estamos metidos en un ámbito específico, pero que están ahí dando vueltas, hay que investigarlas y sobre todo, como tú decías, hay que saber hacerlas, hay que saber tomarlas, hay que saber ejecutarlas. Tan bueno como una buena planificación o un buen diseño es una buena ejecución. Y es algo que nos falta mucho en Chile, es tener mayor capacidad de ejecución. Y por lo tanto, si yo quisiera dar un mensaje a la educación técnica profesional, es que efectivamente yo creo que es el eslabón que tenemos que fortalecer con mayor fuerza para mejorar nuestra capacidad de ejecución, porque si no somos capaces de hacer, no vamos a ser capaces de resolver los desafíos y la oportunidad y tomar las oportunidades que tenemos hoy día. Yo creo que ese sería el mensaje que me gustaría dejar. El sector de la energía renovable, de sustentabilidad, ofrece muchas oportunidades para hacer. Buenísimo. Muchas gracias, Darío. Solamente agradecerte nuevamente por estar con nosotros en este programa. Este programa es escuchado por académicos, por directivos, por profesionales, no de la educación técnica profesional, incluso profesionales en general de desarrollo tecnológico y también, obviamente, alumnos y alumnas de estos centros de formación técnica e institutos profesionales que ven en esta forma de cómo poder captar esas oportunidades con esta visión, estos cambios de paradigma. Así que muchas gracias, amigo Darío, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a él y a ti y a todo el equipo por invitarme y encantado de poder hablar de otros temas también en otra oportunidad. Eso, lo estamos viendo. No es que me invitar de nuevo. No, de todas maneras, te invitamos. Aparte que como se nos pasó muy rápido en este interesante tema. Amigos y amigas, no se desconecten, estamos en esta última pausa para el cierre, así que volvemos en un instante. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.